Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este tercer meetup de Tech Ventures y Cofide. Estamos súper felices de que sean parte de este nuevo evento, de este nuevo panel. Hemos traído tres invitados súper especiales que vamos a presentárselos en unos minutos. Y la idea de este meetup es poder conversar un poquito sobre la industria de Venture Capital. Y para ello quiero darle el paso a Amy Yamamura, que es la gerente de desarrollo e innovación de Cofide, para que pueda hablar un poquito sobre la introducción de este evento. Amy. El escenario es tuyo. Gracias, Kevin. Buenas tardes a todos. Soy Amy Yamamura, soy gerente de desarrollo e innovación de Cofide y hoy junto a UTEC Ventures tenemos el agrado de presentarles este tercer meetup de 5 que estamos organizando este año y en el cual vamos a conversar sobre las lecciones y aprendizajes relacionados al levantamiento de capital emprendedor. Es importante mencionar que, de acuerdo a la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor, la inversión en startups en nuestro país se ha venido duplicando durante los últimos 3 años y se espera cerrar con un monto aproximado de $100 millones este 2021. Sin embargo, si nos comparamos con otros países de la región, nos encontramos con que la inversión de $46 millones en el Perú el año pasado representa únicamente el 1.12% del total invertido en LATAM y el 0.03% en Estados Unidos. Esto significa que cada vez resulta más importante la participación de programas de aceleración, inversionistas ángeles y fondos de inversión institucionales que inviertan, generen conexiones y asesoren a las startups y así contribuyan en el cierre de la brecha de inversión a nuestro país. Es por ello que hoy conversaremos con grandes profesionales de la industria del Venture Capital, como lo son Enzo Cavalier, de Rich Capital, Anabela Rojas, de 500 Startups, y Luis Arbulú, de Salcantay Ventures. En ese sentido, les doy la más cordial bienvenida a los panelistas, emprendedores, inversionistas, gestores de fondos y otros actores relevantes del ecosistema de innovación y emprendimiento que nos acompañan esta tarde. Muchas gracias y los dejo con Rodrigo. Muchas gracias, Amy. ¿Cómo están a todos? Estoy muy feliz de que todos hayan podido asistir. Ya somos 77 y probablemente vamos a seguir subiendo. Agradezco a todos los speakers por darse un tiempo para poder conversar del Venture Capital. Y sin más, vamos a pasar a una pequeña introducción de cómo va a ser la dinámica de este evento para que todos puedan aprovechar al máximo esta hora que tenemos y cómo podemos manejar esas interacciones que de hecho quieren tener con los inversionistas. Entonces, vamos a compartir mi pantalla. Denme un segundo. Genial. Entonces, bienvenidos todos, este es el Venture Meetups y vamos a iniciar. Vamos a hablar sobre las lecciones del levantamiento de capital para emprendedores, como dijo Amy, con Enzo, con Anabel y con Luis. La agenda va así, ya tuvimos unas palabras bienvenidas de Amy, luego vamos a tener un panel moderado por mí y por Gonzalo Pizarro y con los speakers, y luego vamos a tener un Q&A con asistentes y al final un NPS que siempre es importante para poder nosotros mejorar semana tras semana cuando tenemos los eventos. Entonces, ¿cómo podrán hacer preguntas? Vamos a utilizar Slido. Si ya han utilizado Slido en algún momento, pueden ir por una taza de café, pueden ir por un vaso de agua. Si es que no lo han utilizado, por favor, quédense e ingresen a www.slide.do o slido.com, los dos funcionan, y coloquen el código BC/meetup. Estaremos recogiendo las preguntas más votadas para responderlas porque lamentablemente no tenemos todo el tiempo del mundo y especialmente en el mundo de startup el tiempo se multiplica más que en el tiempo regular. Si quieren tener una guía más específica, ese es Slido. Cuando entren al slide.do o slido.com, pueden entrar Join as a Participant, únete como un participante, al hashtag BC-meetup, ponen Enter y eso les va a llevar a este landing. Aquí van a poder hacer dos cosas. La primera es, van a poder hacer una pregunta nueva, digamos, en la parte de Type Your Question, que es la primera funcionalidad. Y lo segundo que van a poder hacer es votar por las preguntas que otros asistentes han hecho. ¿Por qué ponemos esto? Es para poder justo votar las preguntas que la mayoría de personas quiere que respondan los speakers. Entonces, por favor, si es que ven que la pregunta que ustedes quieren hacer ya está en la lista, simplemente pónganle un like a la parte derecha, como podrán ver, debajo de One Question. Ahí va a ser el número de preguntas que hay que los asistentes han hecho y van a poder votar con sus likes. Entonces, vamos a escoger los que estén topos de funnel, arribita, para poder responder las preguntas que a la mayoría quiere que respondamos.
Entonces, antes de iniciar, yo sé que todo el mundo aquí ya debe saber qué es Venture Capital, pero vamos a hacer un brochazo de 2 minutos para simplemente quitar cualquier aspereza que hay en el conocimiento. Venture Capital básicamente es la inversión, y los inversionistas que invierten en startups, si se quiere ser redundantes, son empresas emergentes que tienen un potencial gigante, ¿no? Por un mercado adecuado, por un equipo genial, por un gran producto. Entonces, aquí los speakers tienen muchísima experiencia en Venture Capital, en cómo invertir en startups, cómo ayudar a startups a escalar y crecer. Y eso es lo que vamos a hablar hoy día. De hecho, esto es una tendencia de que Latinoamérica está en crecimiento. Todavía estamos keeping up to date a las demás regiones, pero en verdad estamos en buen camino, ¿no? Como podrán ver, en el primer semestre del 2021 ya casi hemos doblado como región la inversión que se recibió en todo el 2020, ¿no? Como podrán ver en el gráfico de CB Insight, que es súper chévere, en más de 396 deals. Y cada día se van aumentando. De hecho, si siguen las noticias, por Startupiable o por cualquiera de las páginas de las que se encuentran informando sobre el mundo de Venture Capital y startups en Latinoamérica, van a poder ver cualquiera de estos deals semana a semana y en diferentes industrias. Claramente, igual siempre hay top deals, y en Latinoamérica hemos tenido estos top 5 deals en el segundo quarter del 2021, ¿no? C6 Bank, que es una fintech, Nubank también, Kavak, que recientemente ha logrado tener recientemente entre comillas, ¿no? Para el mundo startup ya es bastante tiempo, pero recientemente ha logrado tener este título de unicornio. Evans, que también es fintech, Quinto Andar, que es PropTech, y Block One, que incluso está involucrado en la parte de cripto, blockchain y todo lo involucrado con la descentralización. Entonces, en verdad, son deals súper interesantes, son deals que muestran bastante qué es lo que está pasando en Latinoamérica, pero igual les animo a que puedan seguir investigando. Esto es simplemente, como les dije, un brochazo de lo que ha estado pasando en los últimos meses, semanas en Latinoamérica. Y claramente, lo que vamos a hablar hoy día es Venture Capital. No podría irme a presentar a cada uno de los speakers sin mostrarles un pequeño también brochazo de cuáles son los fondos de inversión que están en la región. De hecho, conocen un montón de estos. Algunos tienen presencia en Perú, algunos tienen presencia en otros países. Pero lo que quiero que se lleven es que aún así su central, entre comillas, su HQ está en alguna zona, algún país de estos, todos o la mayoría invierten de manera regional. Entonces ahí podemos tener un OLVP, un Monash, un Redpoint, un Alaya, un Alive, un Salcantay. En verdad podemos hablar de cada uno de ellos y las tesis de inversión que tienen y el estilo de startups que invierten, pero en verdad les animo a que los investiguen, que los lean, que vayan a Startupiable, que vayan a Crunchbase, que vean las noticias que tienen cada una de las asociaciones de Venture Capital de cada uno de los países donde se alojan. Pero en verdad la idea es que ven ese ecosistema que están haciendo, que está creciendo, y que es súper relevante conocer a los protagonistas de la historia del Venture Capital, de que están apoyando a estas startups a crecer con el capital que necesitan. Entonces, hoy día tenemos a Enzo Cavalli de Rich Capital, a Anabela Rojas de 500 Global y Luis Arbulú de Salcantay Ventures. Entonces, en verdad es un súper honor tenerlos aquí en el Butec Ventures Meetups con Cofide, para poder conversar sobre Venture Capital. Entonces, empecemos y quisieras que alguno de ustedes tome la batuta y se presente en 1 minuto o más, no hay problema, podemos tomarnos un par de minutos. ¿Quién quiere empezar presentándose? Hola, bueno, puedo ir yo si quieren. Dale, Enzo. Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Enzo Cavalier, soy peruano, llevo viviendo en México 2 años. En Perú estuve trabajando en Winnipeg Capital, que es un fondo, bueno, es un fondo de VC meramente, pero invierte en startups, fue mi primera experiencia. Me mudé a México para trabajar en Dalus hace 2 años, como le dije, y hace 6 meses me uní a Rich Capital, que es un fondo de EdTech de Estados Unidos, pero que empezó a invertir en Latinoamérica. Aparte de EdTech, hacemos también lo que se conoce como Futuro del Trabajo y Creator Economy. Y bueno, ese es mi trabajo como inversionista. Al lado te creé Startupiable, que es esta plataforma, es un blog o una mini compañía de medios acerca del ecosistema de startups y venture capital en Latinoamérica. Y bueno, y también invierto como ángel, así que creo que es rápidamente. Buenazo, muchas gracias, Enzo. Anabela, no sé si te animas a tomar la batuta. Bueno, hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Anabela Rojas y soy parte del equipo de 500 Global, anteriormente llamado 500 Startups. Acabamos de pasar por un rebranding, cambio de logo, cambio de imagen, y somos de los fondos de capital de riesgo más grandes a nivel mundial, igual que de los programas de aceleración más reconocidos. De hecho, nuestra empresa fue fundada en el 2010 en San Francisco, en Silicon Valley.
Y cuando comenzamos, realmente nuestros fundadores de 500 Global se dieron cuenta de el nivel de los emprendedores internacionales que pasaban por los programas, el gran potencial que tenían, y en el 2012 empezamos a invertir fuera de Estados Unidos creando fondos regionales. De hecho, el primer fondo regional fue el fondo de 500 Startups LATAM, basado en México, y cuando empezamos a invertir internacionalmente en el 2012, la verdad es que todo el mundo pensaba que estábamos locos. Pero hoy en día realmente nuestra tesis de inversión ha sido probada porque creemos fielmente que el talento existe en todas partes del mundo, pero la oportunidad no. Entonces nuestra misión es llevar capital y programas a distintas regiones, en este caso Latinoamérica, precisamente para apoyar a los emprendedores en su camino y ayudarlos a crecer y, por supuesto, tener un retorno en el fondo, como saben. Personalmente, yo tengo 10 años ya trabajando con startups. Yo no estoy en el equipo de inversión, sino de los programas de aceleración, y me enfoco principalmente desde Miami en todo lo que es Estados Unidos, fuera de Silicon Valley, y también en Latinoamérica, que es mi región amada y es lo que más me apasiona realmente. Recientemente acabo de terminar un programa de aceleración con ProInnovate llamado Acelera Perú, en el que aceleramos a 50 startups peruanas de etapa temprana. Un programa muy exitoso que realmente deja mucho que decir y habla mucho del potencial que tienen las startups peruanas, y que realmente tienen una identidad única. Entonces, gracias por la invitación. Eso es un poco sobre mí y sobre la empresa. Súper, Anabela, gracias por la intro. Y ahora, Luis. Sí, buenísimo. Antes que nada, gracias al equipo de UTEC por poner este evento y el soporte que siempre ha estado al ecosistema. Mi nombre es Luis Daniel Arbulú, yo soy peruano, pero tal vez porque en esa época no existía UTEC, cuando yo me gradué del colegio, me vine a estudiar a Estados Unidos, ingeniería, y he hecho el 90% de mi carrera aquí, sobre todo en Silicon Valley. Yo gerente de producto y finanzas en Google. Lancé el primer equipo de Venture Capital en Google, que es el fondo de impacto, que se llama Google.org, y luego fundé una compañía después adquirida por Google, y luego fui director general, managing director del fondo de Samsung, Samsung Next, que es el fondo de early stage de Samsung, donde hicimos inversiones en compañías desde IoT, seguridad digital, fintech, con varios exits. Yo regresé por un tema de familia al Perú el 2015, donde de verdad nunca había vivido de adulto. Fundé una compañía que es Certica, que es compañía, o se llama un Endeavor, soy un Endeavor Entrepreneur. Endeavor creo que es una de las patas más importantes en lo que es emprendimiento en Latinoamérica, y tengo la suerte también ser miembro del directorio de Endeavor, Endeavor Perú. Hace 2 años lanzamos Salcantay. Salcantay es un fondo de 25 millones enfocados en Spanish Speaking Latam, sobre todo la región andina, Perú, Colombia. Estamos invirtiendo muy fuerte en lo que nosotros llamamos la brecha. Y para nosotros la brecha es la oportunidad en educación, en acceso a servicios financieros, en acceso a servicios de salud, y todos con los startups atacando esa brecha de manera digital. Hasta ahora hemos hecho 9 inversiones en Perú, en Colombia, en Chile, en emprendedores bolivianos. La mayoría de las empresas ya han tenido varias, o no una, sino también varias rondas de inversión subsiguientes, y aquí la suerte de haber coinvertido con Enzo en una de nuestras startups que irónicamente está en Miami, donde me encuentro yo el día de hoy de casualidad. Y en verdad yo vivo en el Bay Area, pero esta semana estoy en Miami, así que aquí todos tenemos una conexión bien interesante. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Qué grandes noticias y qué chévere que hayan podido convertir en el mismo panel. Genial. Entonces, ahora de hecho, yo sé que tenemos poco tiempo, así que vamos a ir a la carne, a las preguntas exactas, y esas preguntas que yo sé que los asistentes quieren escuchar. Lo primero es, ¿qué tendencias de Venture Capital en LATAM han visto desde sus instituciones en este último semestre del 2021? ¿No? De hecho, ya estamos un año y un poquito más, yo no voy a decir 2 años porque no quiero creer que el 2021 ya se está acabando, pero ya pasamos la época de la transición a la pandemia y ya estamos en una situación diferente, ¿no? De todas las industrias se ha modificado y muchas de ellas han explosionado en toda Latinoamérica. ¿Qué tendencias ustedes ven en Venture Capital y qué se está invirtiendo, qué no se está invirtiendo, qué está pasando en este último semestre? Y no sé si queremos empezar tal vez de regreso. Comenzamos contigo, Luis, y de ahí vamos con Anabela y después con eso.
Dale, perfecto. Y puse en el chat un blog post que hice hace ya un poco más de un mes y algo, en el que voy con mucho de esa data. Y lo que dices, Rodrigo, es muy interesante, porque creo que hay dos mundos, llamémosle el ACDS, ¿no? Pero es antes de COVID, después de COVID. Eh, y lo que ha pasado en los últimos, digamos, año y tantos es una explosión, pero lo que ha habido es una explosión, digamos, casi coordinada en todas las etapas. Es decir, del lado que yo lo he visto, yo siendo más que nada VC en Silicon Valley, siempre ha habido inversiones tempranas en Latinoamérica, ya sea con programas de gobierno, seed investors, amigos y familiares. Entonces siempre ha habido emprendimiento en Latinoamérica. Eso es algo que siempre ha existido, pero venture no había. Lo que se empezó a desarrollar hace ya varios años, que en los últimos, digamos, 3 años, por ya llegó cierta madurez, son los fondos de VC de etapa temprana en Latinoamérica. Desde los NXTPs, los Dalus, AllVP, Monashis, etcétera, etcétera, que empezaron a tomar esas rondas ya Series A, liderar con un modelo más formal, con partnerships, etcétera, etcétera, pero no había nada más. Y ellos se tomaron el riesgo. Tú ves las empresas como Clip, por ejemplo, ¿no? Clip de repente es un unicornio, pero Clip tiene creo que 9 años de existencia, habiendo levantado capital de Ignia, de Alta, Dalus, etcétera, etcétera. Entonces se había quedado ahí. Lo que ha pasado en los últimos año y medio, 2 años, creo que son dos cosas. Uno, llegaron los megafondos. Y los megafondos desde, bueno, Tiger, SoftBank, GA, que antes hacía private equity tipo Nexus Group, ahora hace tech. Entonces, de repente hay muchísimo más capital más arriba y ese gap del medio se empezó a llenar sobre todo con fondos de Estados Unidos, fondos globales, ¿no? QED, que es un fondo global de fintech, que es ultra activo en el espacio de Latinoamérica. Reach, que, bueno, nosotros, Enzo puede contar, antes Reach era un fondo global de EdTech, creo que no hizo ninguna en LATAM hasta este año, empezó a hacer EdTech de LATAM, entonces esta oportunidad está siendo llenada por fondos globales. Y luego, algo que nunca ha existido en LATAM, es al lado final. Han empezado a haber muchos exits. Estas mega rondas se han convertido en consolidaciones. Hace poco, Justo compró a Freshmart en Perú, por ejemplo. Hace un par de años con, Rappi compró a Dilo, han habido muchas M&As que no se han anunciado dentro de ese mundo, con dinero de SoftBank, dinero de GA, dinero de Tiger, y ya han empezado a haber más SPACs. Justo hoy estuve con un grupo que ha hecho como 4 SPACs para LATAM. Ha habido IPOs, el de D-Local, que salió a 6 billion, ahora vale 18 billion, entonces ya hay mucho más capital y solamente una cadena que está funcionando en todos los segmentos, que es algo que nunca se había visto. Y ha pasado, Venture Capital tuvo un auge en el 2000, tal vez yo soy el más viejo acá, pero yo estaba alrededor del 2000 cuando habían las mega launches en fiestas en Miami, cuando lanzó Star Media, cuando lanzó Patagón, se gastaron un montón de plata y ninguna empresa existe hoy, ¿no? Mercado Libre es el gran sobreviviente y mira dónde está ahora, ¿no? No, totalmente, totalmente. No, y me encantaría que en algún momento hagas un artículo sobre Vintage Latam Ecosystem. Sería Hicimos un súper interesante. video, inclusive estuvo Susan Siegel, que fue era la jefa de JP Morgan Partners, hizo todos esos deals con Patrick McGuinness, que es de nuestro fondo, que era su analista. Entonces le paso el video después porque es como lo que pasó y la gente se olvida que hay booms y hay busts también. Indeed, indeed, indeed. Para que no se hayan dado cuenta hasta ahora, aquí Freshmart presente en la casa, la última noticia peruana. Pero no, buenazo. Muchas gracias, Luis. Anabela, desde tu punto de vista, ¿no? Desde este ecosistema que de por sí es 500, ¿qué has visto en tendencias este 2021? Y hablando también que tu headquarter ahorita, si no me equivoco, está entre Miami y Latinoamérica, ¿no? ¿Qué has visto ahora en estos últimos 6 meses? Y bueno, el último año también, ¿cómo ha impactado en estos últimos 6 meses? Sí, creo que hemos visto tendencias muy interesantes y, por supuesto, reforzando absolutamente todo lo que dijo Luis, pero también me gustaría como tener una visión un poco más atrás. Si realmente nos enfocamos a nivel macroeconómico, la región se ha visto sumamente afectada y han habido cambios bastante importantes en todo lo que es la región, todo lo que es el movimiento entre países a nivel global, y esto ha afectado
industrias que históricamente han sido muy importantes para las economías en Latinoamérica. De la misma manera, digamos que todo esto, y digamos que toda esta constricción económica también le ha dado la apertura y mostró la importancia de acelerar todo lo que son las economías digitales, y todo lo que es exactamente el potencial que tiene la industria de startups para crear crecimiento global y poder económico dentro de la región. Entonces eso me parece algo que es muy importante, y a la vez también industrias que ya venían creciendo pero que no habían explotado. Vimos el crecimiento exponencial durante la pandemia, como por ejemplo e-commerce. Ahora, para que e-commerce pudiese estallar y realmente crecer en la pandemia, tomó muchos años de ir creando la infraestructura, sobre todo con históricamente lo que vimos en fintech, para que realmente tuviese esa apertura económica digital. A mí personalmente me llama mucho la atención, porque realmente hemos visto esa tendencia y ese reconocimiento de parte de los gobiernos, de las instituciones, de los fondos, de que realmente hay que apostarle a lo que es la economía digital y el emprendimiento, que siempre ha estado, digamos que, muy unido a la naturaleza de la economía en LATAM, pero no necesariamente el aspecto digital. Y de la misma manera, a mí personalmente me llama la atención que, a pesar de que el nivel de riesgo ha aumentado, el capital en la región ha crecido muchísimo, y lo vemos, por ejemplo, con las cifras que compartiste, Rodrigo, de que en el capital que se ha movido en la región desde el año pasado ha sido un crecimiento de 70% en lo que va de año, comparado con el año pasado. Entonces es una tendencia bien interesante, y al igual que también la apertura de nuevos fondos, como por ejemplo en 500 Global, este año estamos levantando el fondo de Luchadores 3 del equipo de Latinoamérica, que invierte en Latinoamérica hispanohablante, y el BID invirtió 17 millones en este fondo, el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces esto también nos dice cómo hay bastante cohesión en unión hacia dónde va la región, y creo que eso es algo que digamos que estaba en la mente de todos anteriormente, pero ahora se ha transformado en prioridad y se ha ejecutado de una manera bastante táctica, y lo vemos a nivel desde la industria privada, los fondos de venture capital, los gobiernos, aceleradoras, incubadoras, que de cierta manera y de una manera muy natural se están alineando todos hacia la misma dirección. Y por supuesto Miami también ha jugado un rol. Lo veo yo, que tengo ya 3 años trabajando en el ecosistema de Miami, como naturalmente un puente de conexión entre el mercado latinoamericano y el mercado estadounidense, sobre todo por las barreras culturales, el idioma. Sin embargo, todavía falta. Es una oportunidad que está creciendo y poco a poco ha ido madurando, pero todavía falta para que realmente sea un puente que puedan utilizar los emprendedores latinoamericanos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, en algún momento cuando ya pasa bueno, ni siquiera, cuando estemos, en algún momento cuando estemos más conectados podremos tener tal vez este evento en vivo en Miami, todos juntos. Mientras tanto tendremos que sortearnos aquí en las plataformas virtuales. Buenísimo. Y ahora, en tu caso, Enzo, de hecho tú tienes bastantes perspectivas desde México, desde Reach, de una manera, de una visión global también, y en verticales cercanas. ¿Qué has visto en las tendencias en este semestre de 2021? Vale, voy a hablar de dos cosas. Uno, en general, y lo segundo, más específico, a educación, que es el sector que más veo, obviamente por el fondo donde trabajo. Creo que tomando de lo que dice Luis y lo que decía Luis de que estén empezando a haber exits, adquisiciones de compañías, algo interesante es que están habiendo mucho más inversionistas, operadores, o sea, emprendedores que empiezan a invertir, gente que trabaja en compañías de tecnología grandes, que empiezan a invertir con su propio dinero, y también pequeños emerging managers que empiezan a levantar fondos de $500,000, $1 millón, $2 millones. Y creo que es interesante porque o sea, hace más diverso el ecosistema, de gente que no necesariamente viene de backgrounds digamos, con familias de mucho dinero que pueden fácilmente levantar fondos, sino que hace que haya gente de otros backgrounds, y creo que también hace más competitivo el mercado, ¿no? Antes las opciones de etapa semilla, presemilla eran muy poquitas, y por eso siempre hay esas historias de Los Ángeles o los fondos que tomaban 20, 30, 40, 50% de una startup, y simplemente esa startup está condenada a no poder crecer jamás. Y de hecho, por ejemplo, hoy en la mañana hablaba con un
socio de un fondo que está pensando, de hecho, como fondo mismo, empezar a invertir o darle más dinero a ángeles o a otros emprendedores que lo hacen part-time, porque esos mismos emprendedores, pues imagínate, un emprendedor de una compañía de tecnología, no sé, como Rappi, o que trabaja como, no sé, Product Manager o VP of Growth en Rappi, él tiene mucho exposure a gente que de repente eventualmente va a salir de esa empresa y va a tener mucho talento para poder crecer una empresa en X sector, ¿no? Entonces, creo que eso, digamos, ese primer ciclo de que pues, la gente que empezó y empieza a poner de nuevo dinero y talento en el ecosistema está empezando a ocurrir. Y lo interesante también es que no solo de locales, sino de Estados Unidos, cada vez, algo que me alegra mucho es que cada vez conozco más amigos, sobre todo emprendedores peruanos que sé que están levantando de ángeles de Estados Unidos, y creo que hay más apertura de Estados Unidos a básicamente probar invertir en Latinoamérica, no solo de fondos convencionales, Luis, sino de ángeles mismos. O sea, conozco muchos amigos que han levantado de emprendedores, de ángeles, entre 50,000, 100,000, los $50,000. Y lo interesante es que los contactaron con correos en frío o DMs en Twitter o en LinkedIn. Entonces, creo que lo que más me gusta de este nuevo ecosistema, estos cambios, es que hay más acceso a capital para más gente y no importa en qué país estés o de dónde vengas. Y ya yendo un poco más a modo lo que yo veo desde Reach, como decía Luis, hasta este año no habíamos invertido en Latinoamérica. Una anécdota graciosa es que en la primera entrevista que me hizo Reach en diciembre del año pasado me dijeron, no nos interesa Latinoamérica. Y cuando entro a trabajar en mayo, la primera inversión que me toca ver es Color House, que pasó por UTEC Ventures. Y fue una inversión de varios millones de dólares y hoy día ya tenemos 4 inversiones, aparte de Color House. Hemos hecho Prendea, que también es de UTEC, y es peruana, Vinco, que es una compañía mexicana, y Egg Corporation, que es una empresa argentina. Entonces sí, estamos mucho más... Creo que, obviamente, creo que el hecho de que haya más latinos trabajando en fondos internacionales, obviamente, facilita, o sea, no es por decir, han invertido en 4 compañías de por mí, ¿no? Pero, obviamente, abre la red de contactos y poder estar más cercano a los problemas y, digamos, los detalles de estar en una región en particular, ¿no? Y de hecho, nosotros invertimos en el sudeste asiático y acabamos de traer una persona de Asia justamente para poder invertir de una mejor manera allá, porque pues ninguno de nuestro equipo es de allá y creo que hay un punto donde ya eres ciego y no, digamos, no basta con leer artículos y blogs y estudios acerca de un mercado para poder entenderlo, ¿no? Y dentro de Latinoamérica, ¿qué cosas interesantes vemos? Nuevamente, muy específicas a educación y a Creator Economy y al futuro del trabajo. Uno, creo que están empezando a surgir muchas plataformas y a levantar capital que básicamente apoyan a que creadores se conviertan en profesores, ¿no? Y creo que cuando vas a TikTok y ves la tendencia de la cantidad de gente que enseña lenguajes por TikTok en Latinoamérica, eso me parece increíble. Creo que hoy día cualquier persona puede ser un profesor. O sea, había creo que un cambio de mentalidad en que ya no necesitas un certificado o trabajar en una universidad para enseñar algo. Hoy día Facebook, Instagram, TikTok y las herramientas como Teachable, como Hotmart, no solo te permiten guiar a mucha gente, sino empezar a generar ingresos por ahí. En Brasil hay una compañía que me parece genial que se llama Fluency Academy, que es como es entre una agencia de influencers y una escuela de idiomas. Y creo que se está comiendo a todas las academias de idiomas tradicionales en Brasil. Y creo que de hecho van a entrar a México. Ese es un primer punto. Creo que el segundo es que está habiendo mucha innovación en modelos de negocio. Sobre todo creo que el mercado corporativo y el mercado de los colegios, venderle a corporativos como empresas B2B y a los colegios ha sido muy difíciles, y las empresas de EdTech están encontrando, creo que, maneras interesantes de poder monetizar directo del consumidor a través de distintas maneras. Y creo que eso está muy inspirado en lo que ha pasado también en Asia con compañías como Baidu. Y finalmente, algo que a mí me gusta mucho es el sector de lo que se conoce como lifelong learning, donde entran todos estos bootcamps o empresas que te enseñan desde coding, cualquier tipo de habilidad fuera de las instituciones tradicionales. Y creo que algo interesante que está pasando es que, al menos para mí, este mercado de bootcamps como Coder House, Platzi, Crean, etcétera, y Descomplica, creo que en Brasil es el mejor ejemplo. Se va a empezar a comer a las universidades sobre todo a las universidades, creo que más débiles, con propuestas de valor mucho peores profesores, peores contenidos y peores marcas. Y obviamente cobran precios no muy altos, pero eso hace que para esas empresas de tecnología que pueden hacer muchos mejores productos, mucho más accesibles de educación, se las empiecen creo que a comer su mercado, ¿no? Y de hecho en Brasil Descomplica, que es la EdTech más grande de Latinoamérica, compró una universidad hace poquito y ha empezado a ofrecer un servicio de universidad por, creo que $20 o $30 al mes, que es una locura. Entonces, creo que está interesante cómo el mercado de educación, sobre todo el más regulado, empieza a ser, pues, shakeado, disrumpido por las startups.
No, bravazo, bravazo. Me encantó lo que mencionaste, especialmente la democratización que hay de inversionistas. Creo que es algo que en general es un gran tip para todos los fundadores y fundadoras que están aquí en la llamada. Clave es poder utilizar lo que ya existe y las redes que ya existen para aprovechar, llegar a estos inversionistas o estos potenciales inversionistas que ven a oportunidades alrededor del mundo. Yo me acuerdo una vez, estábamos hablando con una comunidad de inversionistas globales y me sorprendió que muchos tenían interés en ver empresas latinas, pero como dice Enzo, muchas veces hay una barrera de entendimiento y por ende el riesgo es mayor y por ende hay super deals que tienen a la punta de la nariz. Entonces tenemos que evolucionar, tenemos que conectarnos y tenemos que empezar a desarrollar más esa presencia digital para desarrollar en general el mundo de las inversiones, ¿no? Parece un poco ligero, pero para un botón en Twitter no está creo que ni el 5% del ecosistema y está en todo el ecosistema global de inversión. Ahí claramente a todos los presentes los pueden encontrar, así que busquen sus arrobas y ahí los van a poder seguir. Pero la mayoría del ecosistema todavía está desarrollándose y aprendiendo cómo desarrollar eso. Ahora sí, pasamos a las siguientes preguntas, y de hecho sé que hay poco tiempo, entonces vamos a andar a esas súper críticas. Anabela, quería preguntarte, ahora que estás viendo 500 en 500 Global, ¿qué criterios o qué evalúan en una startup que tal vez quiere entrar a Estados Unidos y que quiere escalar en la región? Excelente pregunta, Rodrigo. Esto lo vemos mucho en nuestros programas, ya que por supuesto somos una marca global. Y voy a usar como ejemplo el programa Acelera Perú, porque además es sumamente relevante al mercado peruano. Y muchas de las cosas que estábamos viendo, yo lideré este programa y también el proceso de selección. Creo que al final del día lo más importante es el mindset, es la mentalidad del emprendedor. Ese es el factor más crítico, al igual que el equipo. Entonces, eso es en lo que más nos enfocamos durante el programa de selección, ya que el resto todo se puede trabajar a través de coaching, de programas, de metodologías y de aprendizaje. Entonces, creo que lo primero es eso, tener esa base del equipo y tener esa mentalidad y esa hambre de crecer. Para escalar y para entrar al mercado americano, por lo menos lo que nosotros y la metodología que recomendamos en nuestros programas es, lo primero es, encuentren un nicho en su mercado local. Esto es sumamente importante para que de esta manera encuentren product market fit. Ya cuando tienen tracción y prueban y pueden demostrar que tienen esa validez y que tienen ese crecimiento, va a ser sumamente importante para el desarrollo del producto y del mercado, pero también para atraer inversionistas y para empezar a crear ese plan de crecimiento de cómo pasan de ser una startup de solamente un equipo pequeño a ir creciendo a través de la contratación. Y de hecho, nosotros tenemos un poco esa filosofía anti-VC de primero asegúrense en la atracción, en tener los unit economics y que los números hablen por sí solos para atraer el capital inteligente y capital que está alineado con su plan de crecimiento. Entonces creo que esa es la primera parte. Y lo segundo es precisamente esa mentalidad de cómo escalar. Es muy importante ser emprendedores sofisticados. Y la analogía que a mí me gusta utilizar es cuando entra en un programa de aceleración como por ejemplo 500 Startups, como Y Combinator, es el equivalente a ser un atleta profesional en un equipo de béisbol, por ejemplo. Entonces, les recomendamos a los emprendedores que lo traten de esa manera. Todos los aspectos de su vida tienen que estar alineados. Es muy importante que cuiden desde su estilo de vida a cómo se preparan ustedes, qué libros leen, qué blogs leen, cómo se van educando, qué metodologías están implementando. Afortunadamente, y esto está muy relacionado a lo que es educación en línea, hay muchísimos recursos que están disponibles y gratuitos. Entonces, que lo utilicen como una herramienta para sofisticarse más, porque además es algo en lo que realmente es una oportunidad para el emprendedor latinoamericano que tiene buenos instintos y tiene esa naturaleza de emprendedor, pero capaz históricamente no tuvo los recursos y acceso a las metodologías. Y la tercera parte es un plan de expansión. Una de las, digamos que, retos dentro de Latinoamérica es cómo escalar dentro de una región que tiene sistemas distintos, sumamente complejos, a pesar de que comparten el idioma, a nivel legal, a nivel económico, a nivel de las leyes locales. Entonces es tener esa estrategia y esa visión de cómo van a ir creciendo una vez que tengan el product market fit en su mercado local
Y no necesariamente es expandir a los países vecinos, capaz es Miami, capaz es España, capaz son simplemente en otros idiomas. Entonces creo que es muy importante eso y tener esa visión desde el principio de cuál es el plan para escalar más allá de su país local. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Anabela. En el caso tuyo, Luis, en el contexto de que ustedes invierten en un ecosistema emergente que es Latinoamérica, ¿qué criterios toman como inversionistas regionales al invertir en una startup? Justo ahora que me estás mencionando que has justo coinvertido con Enso. Sí, lo que buscamos son, bueno, hay, digamos, lo que uno ve como no sé, no vamos a llamarlo checklist, ¿no? Pero lo que la gente siempre va a ver, la calidad del equipo, la atracción que tienen, el atractivo del mercado. Pero lo que vemos nosotros, tal vez sea más de Salcantay, es el potencial de impacto que tiene esa solución. Porque nosotros, y es más nuestra filosofía de inversión, vemos que en vez de tratar de competir, digamos, por un mercado muy pequeño, de élite, lo que hay una oportunidad gigante es dónde estás compitiendo en un mercado más, llamémosle un greenfield, donde a través de tecnologías a poder llegar a más gente con, no sé, digamos, entrenamiento, yendo a algo que, como decían, ¿no? Entrenamiento de skills para temas de tecnología, para temas ¿cómo se llama? De trade, como un técnico superior. Entonces, ¿dónde puedes llegar en donde la otra opción es alguien que no está llegando digitalmente o tiene un mal producto, un mal proceso? Entonces, ¿dónde estás compitiendo y cuál es tu edge ganador? Me encanta lo que dijo Anabela, porque también veo que mucha gente empieza, y porque el peruano es un mercado pequeño, ¿no? Que dice, me voy a ir a México mañana, pero se va a México mañana sin haber, no sé cómo se dice en castellano, nailed, sin haber ya pensado y arreglado todo bien en Perú y salir hacia México con una posición ganadora, no una posición de no sé cómo hacerlo ni en Perú ni en México. O sea, tú vas a subir tu complejidad por dos. Haz las cosas bien, luego expande, ¿no? Se dice nail it, then scale it, ¿no? Hazlo, entrénalo bien, conoce tus métricas, conoce tu proceso de venta y de onboarding y de retención, y de ahí levanta capital, porque si no tienes eso bien armado, cuando levantas capital, capital es como gasolina. Si lo pones en un motor, te acelera. Si lo tienes en una fogata, se va a quemar así nomás. Tienes que saber cómo manejarlo. Y otra cosa que vemos también mucho es, sobre todo para startups, nosotros vemos, es la capacidad de expandirse de una manera más ágil. Ahorita, y no sé si todavía lo han empezado a ver, y me gustaría estudiar eso también las cosas, y Anabel, las empresas de Latinoamérica. En México, en Brasil, los salarios de startups están duplicándose año por año. Y gente se va de empresa A a B a C, el que acaba de levantar 600 millones y están creciendo como locos, contratan de otros startups, se ha convertido en un poaching, no sé, como roba talento. La gente está duplicando salarios cada año, trabajando remotamente en varias partes. Entonces, ahí, ¿cómo es tu plan de escalamiento que no sea simplemente necesito más plata para crecer más? Es cómo hacerlo de manera inteligente, cómo voy a, sí, levantar plata para hacer más, pero cómo voy a manejar eso de una manera tal vez distinta, simplemente tirar, throw people at the problem, que es en inglés, tirarle gente al problema y que solucione solo, ¿no? No, me parece súper importante y creo que es algo que la mayoría de gente cuando piensa en levantamiento de capital piensa en, ok, lo voy a tirar todo a acquisition y en verdad la mayoría del dinero debe irse a talento, ¿no? A construir ese equipo y poder en verdad solucionar las cosas no tirándole dinero al problema, ¿no? Claro, Me hay tres parece. cosas principales, un don de capitales. Sí hay acquisition, marketing, pero el marketing, si te manejas bien el CAC, el TI, debería como autogenerarse después de un empujón. Talento y plataforma, ¿no? Desarrollo de producto, AWS, si tienes ahí un gasto, el COX del producto, como se dice, ¿no? Genial, genial. Y en tu caso, Enzo, con Rich, que sí tiene una vertical y en sectores cercanos y como un fondo global, ¿qué es lo que evalúan ustedes? Por ejemplo, ahora que estás mencionando que estaban viendo sudeste asiático, están viendo ahora ya Latinoamérica, ¿cómo ven y qué criterios ven en las EdTechs y las de Future of Work y en las de Creative Economy que evalúan? Vale, lo primero en verdad es algo muy similar a lo que dijo Luis. Nos gusta invertir en compañías que tienen impacto y creo que, bueno,
todo el equipo de Rich tiene un background educativo. Yo fui parte de una ONG en Perú de educación que se llama Start School, y tenemos profesores de primaria, de secundaria, de directores de colegios, de universidades, etc. Entonces, buscamos productos que realmente estén mejorando la experiencia de aprendizaje de matemáticas, por decir un ejemplo, de manera significativa, o que estén incrementando el acceso a, no sé, un tipo de curso, un tipo de trabajo de manera significativa. Nos ha tocado ver, por ejemplo, marketplaces globales para alumnos internacionales, que, a ver, es un gran negocio, pero no invertíamos porque la gente que puede estudiar internacionalmente de China o India o de Brasil a Estados Unidos es un porcentaje ínfimo de la población mundial, no hay impacto ahí. Entonces no nos interesa ese tipo de negocio, por más que sean buenos negocios, ¿no? Y es muy filosófico, si quieres decir, no hay una razón lógica, ¿no? Eso es porque sí lo pensamos y ya. Eso es lo primero. Segundo, yendo más a mercado, digamos, y eso está conectado obviamente al tipo de founders que apoyamos, ¿no? Nos gustan fundadores que solamente mission driven. Creo que educación se ha vuelto un poco hot también y ha traído a lo que nosotros en inglés decimos como que mercenaries, o sea, emprendedores que quieren ir a educación porque está hot y quieren hacer plata. Esos fundadores no nos gustan y, aunque no crean, uno se puede dar cuenta rápidamente. Y entonces esas cosas están conectadas. Yendo más a los mercados y sobre todo el de Latinoamérica, a ver, el mercado de educación es un mercado jodido, es la verdad. Entonces, como dijo Luis, todos los VCs buscan, y hace unos días hice un tweet sobre eso, buscan mercados gigantescos. No todas las startups de educación están atendiendo necesariamente mercados gigantescos. Entonces, a los que estén haciendo una startup de tech y de repente su mercado no es gigante, es la realidad, ¿no? Entonces, un VC va a buscar un mercado que o sea gigante hoy, o esté creciendo muy rápido, o de repente o sea, está pasando un cambio, o sea, hay esa pregunta del why now o por qué ahora, que está haciendo que se esté desbloqueando mucho capital o mucho dinero para entrar digamos, digamos, no esté siendo gastado, pero que esté esperando una solución, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, el mercado de primaria y secundaria es un buen ejemplo de lo que se conoce como K12 o K12 en Estados Unidos. Y es que si, por ejemplo, en Asia siempre se habla de los tiger parents o los padres tigre, ¿no? La traducción, donde uno ve digamos, los gastos digamos, discrecionales de las familias, y uno de los principales gastos es educación privada. O sea, las familias en India y China gastan 30-40% de su ingreso disponible en educación de sus hijos. Y es porque hay esa cultura muy regada de que si no educas a tus hijos, pues olvídate del futuro, ¿no? Eso en Latinoamérica todavía no llega, ¿no? Y eso ha permitido que compañías como Baidu crezcan. Sin embargo, si uno se pone a ver la data, y nosotros hemos dado este trabajo solo, ha estado incrementando fuertemente en los últimos años en Latinoamérica, ¿no? Entonces, si bien el mercado de K12 para productos, digamos, que compren consumer, que un padre compre directamente hoy día no es enorme, creo que está en un buen momento y que, digamos, que compañías como Prendea, por ejemplo, están aprovechando esa digamos, mayor disposición de los papás. ¿Por qué está pasando? Creo que está creciendo los ingresos, creo que también el COVID tiene obviamente un efecto donde los papás han visto a sus hijos sufrir con el colegio en vivo. Digamos, ya antes tú le preguntabas, oye, ¿por qué mi hijo le va bien en el colegio? El papá no tiene ni idea. ¿Por qué mi hijo le va mal? Tampoco tiene idea. Ahora lo has visto en persona, a tu hijo sufrir frente a una pantalla de Zoom con una experiencia escolar espantosa, y eso se traduce en malas notas, en gente que ya no quiere ir al colegio, que no está motivada, y eso expresa muchas oportunidades para productos como Prendea, y hay algunos otros en el mercado, ¿no? Entonces, creo que cuando los emprendedores nos pitchan ese tipo de mercados, tienen que tener muy claro o sea, si el mercado no es gigante, de las razones de por qué está cambiando y por qué hoy día, vamos, en 2, 3, 4, 5 años, ese mercado se puede multiplicar enormemente, ¿no? Incluso a veces el mismo producto y el diseño de tu estrategia digamos, de go-to-market te permite desbloquear mucho más dinero, ¿no? Entonces, y eso iba un poco a lo que hablaba de innovación de modelo de negocio. Que no es solo venderle al colegio, como antes, creo que hace 3, 4, 5 años todas las CETES, su única idea era, ok, vender al colegio, pero el colegio es el peor cliente que puedes tener. O sea, dentro de B2B creo que es de los peores en Latinoamérica, en que es muy distinto a Estados Unidos, donde funciona de manera muy diferente. Y creo que eso está conectado todo esto aboca a lo más tradicional que dicen los VCs, que es el problema. Pero aunque no crean que siempre que hablo con emprendedores, bueno, no por Rich, pero por Startupeable, me toca hablar con muchos emprendedores de Latinoamérica que me buscan, etcétera, para pedirme feedback de sus pitch decks, de sus ideas de negocio. Y se sorprende que, sí, todos los VCs sí dicen el problema, pero la verdad es que el problema importa. O sea, la mayoría de emprendedores que te describen el problema de una manera superficial es el 99% de los emprendedores. O sea, no conocen los problemas que están atacando, no conocen a sus clientes. O sea, cuando le preguntas 3 veces por qué a un emprendedor y te responde, ese emprendedor conoce su mercado.
y aunque no crean, son muy poquitos. O sea, es solo con darse el trabajo de verdad de explorar su mercado, de salir a la calle a tocar las puertas. O sea, creo que pueden hacer mucho, mucho, y eso los VCs lo identifican. Y nuevamente, no es porque el VC no va a invertir porque le escribiste bien el problema, sino porque en el proceso de explicar e investigar tu problema, le estás demostrando al VC que eres una persona que piensa bien y que está dispuesta a hacer el trabajo de meterse al barro para entender ese problema, ¿no? Y la semana pasada, o hace 2 semanas, entrevisté a una startup colombiana que se llama 30, que me gusta mucho, que son emprendedores españoles, ¿no? Y ellos están haciendo una aplicación para microempresarios, o sea, no para pymes, sino para microempresarios, gente de bodega que básicamente con una app puede manejar las finanzas de su negocio. Y él me decía, sí, o sea, los microempresarios como que utilizan lápiz y papel para llevar sus cuentas. Y le digo, oye, pero oye, eso lo saben todos los latinoamericanos que han ido a la esquina a comprar una bodega. ¿Por qué unos españoles tienen un insight acerca de ese mercado y están creciendo tan rápido, ¿no? Y en el podcast que bueno, va a salir unas semanas, él explica qué cosas se dio cuenta. O sea, y unos españoles tenían mejores insights de ese mercado que latinos, ¿me explico? Entonces, eso te demuestra que creo que es cuestión de golpearse la cabeza para entender bien. O sea, no es que la gente, o que las pymes, o que la gente necesite tecnología de pronto. O sea, hay una razón por la que no la están utilizando. Y solamente son pocas personas las que llegan a entender esos insights profundos y pueden, pues, de pronto como 30, que tiene 1 millón de usuarios en menos de un año. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. De hecho, aquí ya llegamos a un pequeño break. Creo que Kevin va a intervenir ahorita justo para compartir por el chat el link de las preguntas. Y aquí le doy el pase a Kevin y a Gonzalo. De verdad, muchísimas gracias, Enzo, Luis y Anabela, por todo responder las preguntas. Y ahora vamos a continuar, pero de hecho vamos a pasar al siguiente moderador. ¿Están ahí? Kevin, Gonzalo. Hola, ¿qué tal? Acá estoy, Gonzalo. Bueno, muchas gracias, Luis, Enzo, Anabela, por todos los consejos, por todas sus perspectivas en el ecosistema, tanto local como regional. Y solo para recordarles que pronto ya vamos a estar con el Q&A de los asistentes. Utilicen, por favor, la plataforma de Slido. Estamos recolectando todas las preguntas ahí y las más votadas seremos las que vamos a estar compartiendo con el panel que nos acompaña hoy día, ¿no? Entonces, un poco ahora ya hemos conversado sobre las, digamos, perspectivas del ecosistema y cómo ustedes están trabajando, ya sea desde 500 Global o Salcantay o Reach, el tema de las inversiones. Sí me gustaría quizá empezar ahora poniéndonos en el zapato de los emprendedores cuando van hacia un venture capital y tal vez empezar contigo, Luis, sobre cuál has visto tú que es el mayor reto o los 2 mayores retos que tienen los emprendedores al levantar capital, ¿no? Es decir, cuando haces un sourcing y ya te reúnes con el emprendedor, ¿cuáles crees que son los grandes aprendizajes que se llevan de presentarse por primera vez a un VC y qué cosa crees que es lo que principalmente deben modificar al momento de acercarse a un VC para levantar exitosamente una ronda, ¿no? Si nos puedes comentar 1 o 2 de los más grandes retos que tú has visto. Sí, yo diría no tanto es el qué, pero voy a ir 2 cosas. Uno es el cuándo, no es saber cuál es el rol de Venture Capital dentro de la cadena de levantamiento de capital. Entonces hay fondos pre-semilla, fondos semilla, fondos serie A, aceleradoras, fondos de growth. Es saber con quién estás hablando, porque un fondo, no sé, voy a dar un nombre, Tiger, General Atlantic, no va a invertir en una ronda pre-semilla ultra pequeña porque tiene otro modelo de negocio. E igualmente, si eres una empresa que estás en el modelo growth equity, rentable, 60 millones de facturación, no vas a ir a un fondo pre-semilla porque no cabe en la estrategia. Entonces, entérate de quién invierte en tu espacio, quién invierte en tu stage, y anda con eso. Y la otra parte es tener la información y saber conocer tu negocio. Vemos mucho emprendedor que tiene un producto, tiene una idea, un slide, que está bien, pero tienes que saber luego cómo va a funcionar, qué va a hacer. Sí me gusta decir, un buen emprendedor tiene que tener una visión así y una ejecución así. Entonces, una gran visión, porque esto va a ser gigante.
si tu empresa se va a duplicar, a un VC no le importa. Tiene que multiplicarse por 10, 20, 100. ¿Por qué? Porque el 90 de otras compañías no les va a ir bien. Entonces tienes que ir, ¿por qué eso va a multiplicar por 10? ¿Por qué eso se va a comer, como decían, la mitad de este mercado gigante? No solamente porque esto le va a ir bien y se convierte en una nueva empresa. Son dos cosas distintas, creo que lo puso Enzo en Twitter hoy, ¿no? Venture no es para todo. Y creo que mucha gente se ha dado que venture funciona para un muy pequeño segmento de los emprendimientos. Para los demás hay autofinanciamiento, bancos, otro tipo de financiamiento, pero no es venture, no cabe ahí, ¿no? Súper, súper, gracias. Ahora pasamos quizá a Anabela, desde 500 Miami, 500 Global, ustedes que manejan programas de escalamiento regional, ¿no? Sí nos gustaría saber y quizá al público qué es lo que ustedes sienten, ¿no? Que las startups y los founders valoran más en adición al capital que pueden obtener de una aceleradora o de un early stage al momento de estar en esta etapa de crecimiento, ¿no? Digamos, este capital inteligente o smart capital que se habla mucho en el ecosistema, ¿cuáles son los uno, dos o tres grandes valores añadidos que da un inversionista en esta etapa donde está 500 Global, ¿no? Muy buena pregunta. Por supuesto, el capital es importante, pero también es importante saber qué hacer con ese capital y cómo lo vas a implementar en tu empresa. Entonces, realmente el entrenamiento es hasta más importante que el capital, porque es lo que te va a ayudar a crear una base sólida a los emprendedores. Además, es lo que me apasiona a mí llevando programas. Y puedo decir que veo la diferencia claramente. Entre las cosas más importantes es entrenamiento a nivel de cómo crear procesos y metodologías que ayuden a llevar el negocio de una manera profesional desde una etapa muy temprana. Metodologías también de cómo incorporar todo lo que es customer feedback y también lo que nos decía Luis y Enzo de hablar con el consumidor. Es muy importante que nunca dejen de hablar con el consumidor y que tengan metodologías y procesos de cómo hacerlo, qué preguntar de una manera muy profesional. Lo tercero creo que es growth coaching. Esta parte es crucial, todo lo que son mentorías uno a uno de cómo implementar experimentos y metodologías de crecimiento es lo que los va a ayudar a tener esa atracción que va a traer el capital y los va a ayudar a conocer mejor y afinar ese modelo de negocios, afinar los unit economics, o sea, los números, para poder escalar eventualmente. Y por supuesto, el apoyo y la exposición a una red. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, todo lo que es Demo Day y los eventos que se hacen para exponer a la red de inversionistas es sumamente importante porque este nivel de exposición y esta validez ayuda mucho a atraer inversionistas, pero también clientes y a esparcir la voz dentro del ecosistema. Entonces, eso yo creo que serían los tres componentes más importantes, pero como siempre enfocamos, lo más importante son los números, es la atracción, es el crecimiento. Entonces, todo lo que es entrenamiento, especialmente para tener crecimiento sostenible, alineado con la industria de venture capital y las expectativas de los inversionistas, sí está alineado con el plan de la empresa de levantar venture capital, es sumamente importante, porque una vez que reciben el primer cheque de VC, cambia completamente la identidad de la empresa y cambian las expectativas de crecimiento año a año por un periodo de más de 10 años. Entonces es muy importante que esto lo tengan en mente y que estén preparados desde el día 1 para convertirse en una empresa y una startup abierta a venture capital y a ese ritmo de crecimiento. Súper, perfecto, Anabela, muchas gracias. Quizá ahora que hemos hablado ya desde la perspectiva del emprendedor y qué es lo que tienen que tener en cuenta al momento de acercarse a VCs y qué es lo que pueden valorar más de estos inversionistas, sí quisiera pasar con Enzo y ya dándole un twist aquí al meetup y quizá hay personas también que nos acompañan que están interesados en empezar una carrera como inversionistas en este ecosistema, ¿no? Entonces,
desde tu experiencia, Enzo, habiendo conversado, entiendo por Startupeable, no solo con founders, sino también con partners de algunos fondos, y tú mismo siendo ahora analista en un fondo de inversión, eh, ¿cuáles serían esos consejos para alguien que quiere empezar, ya sea como inversionista ángel o establecer una firma un poco más institucional que esté enfocada en emprendimientos innovadores, tecnológicos, de alto crecimiento? ¿Cómo sería ese camino ideal a seguir y qué cosas deberían tener en cuenta y qué precauciones deberían tener también? A ver, la pregunta es un poco amplia, o sea, las cosas que has preguntado son totalmente diferentes. No sé por cuál prefieres que empiece, inversionistas ángeles o fondos de venture capital, son totalmente diferentes. Y quizás, Eh, mejor dicho, para firmas deberías preguntarle a Luis, que el que tiene la firma es él. yo creo que podríamos empezar con ángeles, que quizá es el primer paso hacia estas inversiones con tickets un poco más pequeños y a través de sindicados y menos institucional, por así decirlo. Vale. A ver, si quieres invertir en startups como Ángel, yo creo que hay dos grandes grupos, ¿no? O sea, a ver, si ustedes trabajan en Rappi, en Kavak, en Nubank, en esto, o sea, por la propia naturaleza del ambiente donde están, van a empezar a surgir potenciales inversiones. O sea, imagínense que ustedes son, no sé, que trabajan en el área de producto, de growth, de una de estas startups grandes, o digamos en Perú, no sé, ahora estás justo, estuve en ese momento Dilo, que luego fue vendida, o están en, no sé, en Emprendea, o en Talently, o en Creana. De hecho, yo creo que Creana, ahora que ya está grande, mucha gente que eventualmente va a salir de Creana va a emprender sus propias startups. Entonces, imagínense que ustedes son, digamos, un manager de producto en Creana. Por la propia naturaleza de su área, gente va a empezar a salir de su empresa y va a decir, oye, me quiero ir a emprender, ¿no? Porque ya trabajé un par de años y entendí cómo funciona este mundo, quiero hacerlo. Entonces, esas van a ser inversiones casi que obvias y el deal flow se les va a generar de algún modo de manera natural por el ambiente donde están, ¿no? Y probablemente muchas, o sea, van a tener un sesgo de selección positivo por el ambiente donde están, van a ser con gente que ya conoce el ecosistema, que ha pasado por varias etapas con startup, etapa pre-semilla, semilla, serie A, conoce la velocidad, conoce el ritmo de trabajo, conoce pues el vocabulario, que de repente tiene algunos contactos inversionistas. Entonces, para ustedes invertir en ese tipo de compañías va a ser más sencillo, ¿no? Pero eso sí, la verdad es que es un porcentaje de la gente muy pequeño. El resto de la gente tiene que hacer el hard work de meterse al ecosistema. Y algo fue, por ejemplo, fue mi caso al trabajar sobre todo con Startupeable, donde hago inversiones ángeles a través de Startupeable. Y ahí creo que el primer paso, y es obviamente definir un presupuesto. O sea, creo que no puedes invertir como ángel mucho dinero, sobre todo al inicio, porque no es la mejor decisión financiera, creo que para cualquier persona invertir en startups es un activo de alto riesgo, uno. Dos, usualmente al inicio tienes, al contrario al primer grupo que les expliqué, tienes sesgo de selección negativa, porque si no sabes nada, es muy probable que inviertas en cualquier startup, ¿me explico? O en cualquier emprendedor que se presente, y de repente inviertes en 10 y las 10 te fueron mal, ¿no? Entonces, al inicio creo que la idea, definan un presupuesto, luego traten de invertir tickets muy pequeños, pero juntándose con gente que sabe. Entonces, no sé, si por ahí tienen un amigo que trabaja en una startup, dile, oye, ¿conoces a alguien que esté levantando capital? ¿Conoces de tu círculo de contactos? O vayan a, no sé, a los demo days de Tech Ventures o de las aceleradoras. Si les puedo recomendar algo, escuchen un podcast de un amigo mío que se llama Alexander Galvez, que es una entrevista que le hice en mi podcast. Él ha invertido más de 50 startups y él es abogado de profesión, no ha trabajado en startups para nada, y ha hecho muy buenas inversiones, ha hecho más de 50 inversiones. Lo que hizo bien Alex es en sus primeros 2 o 3 años, invertía tickets muy pequeños, porque obviamente estaba aprendiendo de algún modo, y lo que hizo fue apalancarse de personas que sabían. Entonces él iba a los demo days, él es mexicano, iba a los demo days de 500 startups en México, y no solo iba a ver las startups ahí, sino que trataba de hacerse amigo de todos los inversionistas que iban, que ya sabían más que él, y así de pronto llegó a juntarse, por ejemplo, con un grupo de inversionistas de Y Combinator, que eran latinoamericanos, y empezó a invertir en startups de Y Combinator, y invertió en compañías como Fintual en su primera ronda, y ahora es una de sus mejores inversiones, ha hecho mucho dinero con esa inversión. Pero no es que al inicio él no era el genio, no sabía mucho, ¿no? Hoy obviamente ya después de 5 años él ya tiene cierto... nuevamente, él es inversionista ángel, lo hace part-time, él trabaja en otra cosa totalmente diferente, no es inversionista en Venture Capital, pero él ha aprendido en ese tiempo pegando a otras personas. Entonces mi mayor consejo es que, sobre todo al inicio, definan un presupuesto tope, traten de invertir tickets muy pequeños y júntense a personas que están más conectadas que ustedes. Súper, súper, sí. Eh,
por el tema del tiempo, creo que vamos a quedarnos con los consejos para inversiones ángeles y Ujú. quizá eventualmente para otro meetup, que esto da para mucho más, incluyamos pues los consejos para VC, que es una mirada mucho más de, digamos, gobierno corporativo, estructuras y mucha mayor disciplina manejando dinero de terceros, ¿no? Pero sí quisiera, antes Esa de la tiene que pasar Yo a... responder eso lo puedo Luis. resumir en dos líneas, que uno es Dale, ángel, es dale, tu Luis. plata. VC es plata de otros. Que entonces tienes mucho y dices, mi plata, qué miedo. No, es la plata de otros la que tiene que dar miedo. Porque es plata que viene con expectativas, condiciones. Entonces, el nivel de responsabilidad, de due diligence que tienes que hacer es otro nivel porque tienes un gobierno corporativo también encima tuyo. No solamente tú en el startup, sino se llaman los LPs encima tuyo. Súper, sí, totalmente, totalmente. Eh, Quisiera, antes de pasar a las preguntas de los asistentes, eh, terminar con una para los tres, y ahí podemos empezar quizá por Anabela, luego Enzo y terminamos con Luis, que es, ¿cuáles son los principales aprendizajes y buenas prácticas que ven que se está trasladando hacia LATAM de ecosistemas más desarrollados, como puede ser el europeo o el de Estados Unidos en Silicon Valley, ¿no? ¿Cuáles son esas prácticas, ya sea a nivel de que los founders están adoptando o que los inversionistas están adoptando para cada vez hacer mejores inversiones o levantar mejor rondas de capital? Y creo que esto también se divide entre dos. Del lado de los emprendedores, hemos visto que con la madurez del ecosistema también son más sofisticados en su proceso de levantamiento de capital, que además es la recomendación. Para los fundadores es importante que lleven el proceso de levantamiento de capital con el mismo nivel de profesionalismo y de proceso como llevan los clientes, que tengan un CRM, que esté todo listo cuando se vayan a reunir con los inversionistas, que tengan el mensaje, que tengan el pitch, pero también que tengan el data room, por ejemplo, con todos los documentos listos para avanzar. Cosas sencillas como quién va a liderar este proceso dentro del equipo, que suele ser el CEO, y liberar la agenda para responder los emails rápido. Entonces, ese nivel de sofisticación en el que tienen un CRM, en el que llevan el proceso de levantamiento de capital de esa manera, y que también tienen un proceso para capturar leads y para ver cómo hacen esas conexiones con los inversionistas, es sumamente importante del lado de los fundadores, y es una práctica que se ha prestado y que han tomado de Estados Unidos y de otros ecosistemas más sofisticados. Del lado de los inversionistas, creo que también es muy importante, y otra cosa que hemos visto es esa, digamos que, importación de talento de inversionistas que puede que hayan comenzado su carrera en fondos en Estados Unidos y regresan a la región, a su país de origen, para continuar como VCs o que tienen muchos años en la industria, y también todo lo que es programas de entrenamiento y de preparación de VC. De hecho, 500 Global tiene un programa que se llama VC Unlocked, en el que entrenamos a personas con alto potencial y que tienen alto nivel de capital, pero no necesariamente la experiencia como ángeles o VCs, para cómo aprender cuáles son los mejores términos y cuáles son las mejores metodologías de inversión. Y esto es sumamente importante porque lo hemos visto también en los términos y las maneras de invertir. Como mencionaban anteriormente, antes era muy común en una inversión que un inversionista pidiera 30-40% de la inversión, pero cada vez se va estandarizando, digamos que las notas convertibles, cuál es el proceso legal, dónde debe estar incorporada la empresa, y esto es todo símbolo de que la industria está madurando y que están adoptando prácticas que son globales, que se ha probado que han funcionado en la industria. Y aún así con eso yo hago una nota de que siempre es importante modificar y adaptar a los mercados locales, y también encontrar, digamos, cuál es nuestro propio método y nuestra propia oportunidad como región, no solamente copiar, sino copiar lo que funciona y mejorarlo y adaptarlo a la región, que es muy distinta a otras partes del mundo. Súper, gracias. Enzo. Uy, qué buena pregunta. A ver, del lado de inversionistas, creo que lo más
lo más llamativo, aparte de lo que mencionaba Anabel en términos en términos, para la redundancia, de los términos de inversión, es velocidad. Creo que cada vez los VCs latinoamericanos deciden más rápido. Hace pues, un par de años, 3 años, veías a los VCs locales, se demoraban 3, 4, 5 meses en dar esa respuesta. Si es que te dan una respuesta, a veces nunca te la dan. Y de hecho algunos VCs se han hecho mala fama justamente por eso, porque nunca dan respuestas. Creo que no sé si es que, no sé si son aprendizajes o buenas prácticas de otras regiones, sino creo que es la misma competencia del mercado. O sea, los mismos VCs de algún modo están compitiendo entre ellos. O sea, casi como las startups de fintech compiten, no sé, los bancos digitales tienen que ser más rápidas en atención al cliente, mejores tasas de interés, mejores tarjetas, whatever. Lo mismo pasa con los VCs, tienen que ser más competitivos en su velocidad de decisión, en los términos que ofrecen de evaluación, de tamaño de ronda, de los términos de control sobre la empresa, etcétera, ¿no? Entonces, lo principal es velocidad. Me gusta ver cada vez más VCs que están decidiendo en menos de un mes. O sea, y en Estados Unidos, o sea, a mí personalmente me toca ver, a veces tomar decisiones de inversión o de enrich en 3, 4 días, o sea, y una semana, y una semana es bastante. Entonces creo que, no sé si, no creo que sea igual que Estados Unidos es rápido, pero creo que eso es bueno. Porque a fin de cuentas al emprendedor le sirve de feedback, o sea, el inversionista quiere o no quiere. Y si quiere, ¿por qué no? O sea, si quiere, ¿por qué? Y si no quiere, ¿por qué no? Y esas razones te sirven para ajustar tu pitch o de repente buscar, como decía Luis, un inversionista que esté más ajustado a lo que tú estás haciendo en términos de etapa, de tesis. Y luego lo segundo creo que es el tema de soporte y plataforma del portafolio. Creo que la gran mayoría de VCs latinos, poco por lo joven que es el ecosistema, no tienen experiencia en startups, o sea, construyen startups por su cuenta. Y creo que cada vez también más emprendedores que han tenido exits. Hace poquito se levantó un fondo en Argentina que se llama, se me da el nombre ahorita, pero son 5 emprendedores argentinos, uno de ellos es uno de los fundadores de Mural. Entonces ya acá creo que el ecosistema se está profesionalizando y eso Newtopia, que lo dijeron. Entonces eso te ayuda porque pues es gente con experiencia que ha hecho startups de verdad. Creo que Luis es uno de los pocos peruanos con esa experiencia, y te ayuda en muchas cosas, no solo a reclutar talentos, saber que es un buen product manager, que es un buen growth manager, etcétera, que es una buena estrategia de go-to-market para B2B, para B2C. O sea, creo que hay muchas lecciones de aprendizaje que de algún modo son playbooks que se van aprendiendo y que, como el ecosistema es tan joven, simplemente todavía no llegan, pero a medida que hay más VCs con esa experiencia es mejor, ¿no? Y creo que lo último que falta, que sí me gustaría escucharlo de Luis, es el tema de M&A y Corporate Development, que él tiene mucha experiencia y creo que a medida que llega más capital van a empezar a haber mucho más compras entre startups o empresas de tecnología y startups. Y creo que los VCs con esa experiencia como Luis van a cumplir un rol súper importante. Sí, no, gracias, Enzo. Y creo que esa es tomando la posta, es algo que vamos a ver mucho más, consolidación. ¿No? Y no es algo que le encante a todos los VCs, ni siquiera también de Estados Unidos, ¿no? Muchos VCs de Estados Unidos incluso son más alérgicos a consolidación, a roll-up plays que los de Latinoamérica, pero lo que mencionó, creo que fue Anabel al principio, ¿no? Es como, Latinoamérica todavía siendo, no es solamente un mercado, estamos hablando sí de Latam, pero El Salvador, Chile, uno simplemente puede crecer como no crecería en Estados Unidos de Miami, Orlando. Entonces sí, yo creo que vamos a ver mucha más consolidación. Hemos visto Betterfly, que lo vemos muy bien, ha comprado 3 compañías el último Q. Hubo un exit en El Salvador de más de 150 millones la semana pasada. Vamos a ver mucha más consolidación de este tipo de players. Y algo que, bueno, lo mencioné eso, pero creo que va a ser algo que está empezando a cambiar, es no sé cómo llamarlo, reciclaje de capital y talento, ¿no? Repeat entrepreneurs, repeat investors, emprendedores se convierten en inversores. Si uno ve el modelo de Endeavor, y acá le hago el cherry y decir Endeavor probablemente sea, creo que entre Endeavor, el BID, es la razón por la que existe VC emprendimiento en Latinoamérica, ¿no? Porque esto literalmente murió, y murió mal en el 99-2000, y ellos fueron los que siguieron ahí con las banderas dándole a esto, y han podido crear una nueva generación de inversores locales, emprendedores que ya han hecho futuras inversiones, están regresando. En el fondo, por ejemplo, en nuestro fondo tenemos 3 emprendedores en Endeavor, tenemos 3 emprendedores que han tenido exits como LPs en el fondo. Entonces es mucha más gente que ya ha pasado por este proceso, que lo ve como una manera no solamente de participar y apoyar, pero como un activo atractivo que está teniendo muchísimo impacto en la región. Perfecto, perfecto, Luis. Muchas gracias.
Y ahora sí pasamos a las preguntas del público. De hecho, tenemos dos fuentes de preguntas. Una las que hicieron al momento de registrarse y otras las que están siendo votadas en Slido. De ahí de Slido vamos a contestar las dos más votadas y también vamos a escoger dos preguntas del público, del formulario, perdón. La primera pregunta que va para Anabela es, y me parece interesante, que no se ha visto en la charla, es qué se necesita para poder testear un prototipo y captar a esos primeros clientes más conocidos como early adopters en el ecosistema y poder tener la primera fuente digamos, de ingresos con algo de tracción para atraer ese capital semilla y mostrar buenos números, ¿no? Entonces, para este prototipo, para estos primeros usuarios, ¿cuáles son los grandes consejos que podrían ser para los emprendedores? Bueno, creo que lo principal es también entender en dónde estamos. Hace 10 años, hace 5 años hubiese sido muy distinto. Hoy en día, a nivel de producto y de costo, es mucho más barato lanzar un prototipo y se requiere muy poco, sobre todo ahora con tendencias de no code o low code, es mucho más sencillo y eso es algo que facilita el emprendimiento, el poder lanzar y testear una idea y pasar de la fase de idea a tener un producto funcional. Pero para mí personalmente lo más importante de todo es cómo incorporar lo que llamamos Customer Feedback Loops, que es cómo estar constantemente incorporando el consejo y la retroalimentación del consumidor en el plan de desarrollo de producto. Y para esto es muy importante que tengan conocimientos y que se eduquen en todo lo que es la gerencia de productos, el desarrollo de productos, pero de los fundadores sobre todo, estar hablando con sus potenciales clientes constantemente y no parar. Y también entender muy bien el problema y entender muy bien el potencial de la solución. Van a pivotear, van a haber cambios, pero ahí es donde es sumamente importante que el emprendedor y el equipo fundador entienda muy bien la raíz del problema. Es importante que les apasione y que de cierta manera se obsesionen con ese problema y entender cuál es el dolor que tiene ese cliente y cómo solucionarlo, porque realmente lo que quieren tener para que sea un producto que tenga atracción y empiece a crecer para tener esos números que atraen capital, y no solo eso, sino que atraen crecimiento sostenible, que capaz es la mejor opción para hacer bootstrapping lo máximo posible antes de obtener capital. Y la clave de eso es ser una píldora painkiller que alivia el dolor y no una vitamina. Si tienes un problema que no es muy doloroso y una solución que no es tan buena, va a ser muy difícil que tengan tracción y que tengan un NPS alto, que es muy importante también que lo midan. Entonces, en el fondo es eso, entender muy bien el problema, el consumidor, y asegurarse de que la solución sea muy buena y que realmente solucione el dolor, que responda a ese problema de una manera en la que es una píldora antidolor y no una vitamina. Eso es sumamente importante. Y creo que había otra parte de la pregunta y se me olvidó. No, de hecho era eso, era cómo tener justamente un prototipo que te lleve a tener esos early adopters bastante rápido, y creo que lo principal, o con lo que me quedo, es que justamente el problema que estés resolviendo sea algo que realmente sea un dolor en tu usuario y no sea simplemente algo complementario a lo que podría estar viviendo ese usuario, ¿no? Y eso te va a permitir una Lo segundo escalabilidad que muy diría alta. también es estar obsesionados con el crecimiento, no a mensual, sino semanal. Estar haciendo experimentos de crecimiento y entender de dónde vienen esos consumidores, de dónde están viniendo los ingresos semanalmente, y estar experimentando para ver cuál es la mejor manera de alimentar esa máquina, ir creciendo, y en esa etapa nuevamente de una manera muy obsesiva y viendo cada uno de los detalles muy a fondo, porque muchas veces esa clave para encontrar product market fit está en pequeños momentos, instantes con el consumidor, que es lo que define dónde está realmente la oportunidad que se puede monetizar.
Excelente, excelente, gracias. Hay una pregunta específica para Enzo, porque está dirigida para el sector EdTech, en donde nos dicen, hay nichos más allá de code o marketing digital por explorar en EdTech. Sin embargo, al ser nichos, los VC mencionan que el mercado es aún pequeño. ¿Algún consejo si es que tengo una startup ahí enfocado en esos otros nichos? Sí, que conozcas tus números, o sea, creo que es cuestión de... a ver, creo que eso está relacionado a una pregunta que me hacían hace unos días, que es cómo calcular el tamaño de mercado, ¿no? Cuando vayan a pitcharle a un VC, jamás le digan el mercado es de tamaños X billones, o sea, hagan más un cálculo bottoms up donde investiguen cuánta gente ya consume ese producto, cuánta gente podría consumirlo y que podría pagar ese producto, etcétera. La verdad es que creo que hay mucho, o sea, más bien diría, los lados que no son COVID, no son nichos, hay mercados gigantescos, o sea, basta ver lo que las personas gastan en universidades, en institutos técnicos, en otros tipos de educación. Creo que hay mucho dinero allí. Entonces, no creo que sea verdad que más allá de coding o marketing no haya mercados. Tampoco, no sé con qué VC has conversado, ¿no? Pero les acabamos de mandar un enlace a una compañía en la que he invertido, que es, acá le invertí como Ángel, que es una EdTech, y ellos están haciendo, yo lo que digo es, esta compañía está haciendo examen digital para toda Latinoamérica. Y a mí personalmente, y no es tecnología, enseñan cosas. Su primer curso fue un curso de OKRs, que a mí me parecía aburridísimo, pero lo vendían muy bien y al punto que algunos de sus clientes invirtieron en la empresa. Entonces, yo decía, ¿quién carajo va a tomar un curso de OKRs? Qué aburrido. Pero había mercado. Entonces, y creo que si te pones a ver comparativos, o sea, hay universidades que facturan, no sé, el TEC de Monterrey creo que factura 200 millones de dólares al año, SAM creo que factura como 20 millones de dólares al año en Perú. Entonces, si tienes esas empresas así de grandes, pues sí hay mercado, ¿no? La pregunta es cómo puedes hacer un mejor producto a un precio más accesible. Y creo que en este caso está también muy conectado a cómo puedes desbloquear mercado que antes no existía por un tema de repente de precio, o que la propuesta no está muy clara, o que, no sé, simplemente no había acceso porque de repente, por ejemplo, para el tema de educación técnica, que creo que es algo donde hay muy poca innovación y creo que es un mercado muy grande, es que a veces, pues, por temas de CAPEX o de inversiones en activos, para poder enseñar ese tipo de profesiones, pues solo están reducidas a solo, de repente, ciudades grandes, ¿no? Entonces, pues no sé, lugares como TechSoup o como Senati solo están en Lima y no hay en otras ciudades del país, o de repente solo están en un distrito. Entonces, creo que puedes pensar en ese tipo de cosas como de cómo puedes ampliar tu mercado. Súper, perfecto, Enzo, gracias. Luis, la última pregunta es para ti y dicen, ¿por qué hay tan pocos fondos de VC activos en el Perú y cómo crees que se puede incentivar a que se creen nuevos fondos? Mira, al final creo que mucha gente piensa que fondo es lo que viene primero. Al final, un fondo o la industria es una derivada del emprendimiento. No, lo hemos visto que mucha gente hay que impulsar VC, hay que impulsar VC. VC no va a existir si no hay emprendedores. Entonces, ahora que estamos viendo más emprendimiento, UTech Ventures, otras aceleradoras trabajando en Perú, como 500, ¿cómo se llama? Más oportunidades, más emprendedores creciendo, levantando rondas, eso va a hacer que va a haber más gente que ha visto, nosotros lo hicimos, Winnipeg, Inca Ventures, que han visto oportunidades, han creado fondos y están empezando a invertir. Pero no va a haber un fondo de VC invirtiendo en el Perú si no primero se crean esas oportunidades, que los emprendedores tengan esa visión de crecer. Como decimos, no todos los emprendimientos son venture capital. Hay que saber claro qué tipo de inversión es, porque creo que una vez que levantas capital, ya es otro tipo de empresa, ya no depende solamente de ti, tienes un compromiso implícito con los inversores de ir a crecer, de no duplicar, pero duplicar, si se duplica, no sé, un banco común y corriente, un BCP, un Interbank, están felices. Un banco digital que se duplica no mueve la aguja, tiene que multiplicarse por 10, por 100, triplicarse por año, el triple, triple, doble, doble, que es como el mínimo que debe hacer una empresa en la etapa temprana, triplicar, triplicar, duplicar, duplicar. Es la manera en que una empresa se convierte en una empresa de más de 100 millones de dólares. Perfecto, perfecto, súper. Bueno, con eso, en verdad, estamos ya terminando el meetup,
quisiera agradecerle a Enzo, a Anabela, a Luis por su tiempo, por los consejos, por las respuestas súper detalladas, y agradecer también a todos los asistentes, a UTEC y a todo el equipo que ha hecho posible el Meetup. Ahí creo, Kevin, nos vas a ayudar con una foto de los asistentes, así que pediría por favor que quienes puedan prender su cámara, nos acompañen en la foto para ponerla por todas las redes. Este es el tercer de 5 meetups que vamos a tener este año. Entonces ahí nos avisas, Kevin, al momento de tomar la foto, y vayamos prendiendo nuestras cámaras, por favor. Bueno, eso, les voy a pedir que sonrían y se queden sonriendo entre 5 a 10 segundos, porque ahora estamos virtual y me voy a demorar en pasar por todas las cestas. A ver, en 3, 2, 1, otro más, en 3, 2, 1, uno más, en 3, 2, 1, y la última, en 3, 2, 1, listo. Muchísimas gracias. Gracias. Súper. Solo para recordarle a todos los asistentes, antes de dar por terminado, vamos a tener unas palabras de cierre, pero antes tenemos un Airtable donde todos los panelistas y los expositores y en verdad el público estamos poniendo los datos de contacto para que haya una sinergia en el networking de los asistentes y de los panelistas. Pero esto van a poder recibirlo una vez que llenen la encuesta para el NPS, que nos den consejos sobre cómo mejorar los meetups, qué les ha gustado, qué cosas podemos mejorar para los siguientes, nos interesa mucho. Así que con esa respuesta en la encuesta, ustedes van a poder tener el link del Airtable para también tener todos los contactos ahí de las personas que hemos participado en este meetup, ¿no? Entonces, nuevamente agradezco a Anabela, Enzo, Luis, a todos los participantes, y le doy el pase a Juan Carlos Crespo, su gerente de competitividad en Cofide, para dar las palabras de cierre del evento. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Gracias a todos por su atención, por su interés en estar en estos meetups que estamos tratando de impulsar desde Cofide. Como comentaba Gonzalo, nosotros estamos liderando la implementación del fondo de fondos, el Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores, que justamente está enfocado en promover la creación de fondos de inversión, como fue justo la última pregunta que le hicieron a Luis, y efectivamente no es el único instrumento para promover el emprendimiento. Está Innovate Perú financiando todas las etapas posteriores, porque esto es un ecosistema y tiene que verse de manera integral. Entonces, nada, estén atentos a las redes sociales de Cofide y de UTEC, que vamos a seguir anunciando los próximos meetup que estamos conversando. Muchas gracias, Enzo, gracias, Anabela, gracias, Luis, por estar con nosotros. De hecho, hemos aprendido un montón hoy día de ustedes, y seguimos aprendiendo de acá con los siguientes meetups. Les agradezco mucho su atención, y dejo el cierre. Gracias por estar con nosotros.